Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que honestamente nos ha volado la cabeza. Hablaremos de Ceyhan y Esla, dos nombres que últimamente suenan mucho, y prepárense porque la verdad que vamos a desvelar hoy es algo que francamente no esperábamos. Así que quédense hasta el final porque esto se pone, bueno, ya verán. Y antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encanta estar al día con las noticias más jugosas y las historias que nos dejan pensando, denle a ese botón de suscribirse. No se van a arrepentir. Vamos a entrar directo en materia. Ceyhan y Esla. ¿Quiénes son y por qué están en boca de todos? Para quienes no estén tan al tanto, ambos son figuras públicas, cada uno en su ámbito, pero su conexión reciente ha generado un revuelo que trasciende sus carreras individuales. Se les ha visto juntos, se les ha vinculado sentimentalmente y, como suele ocurrir en estos casos, la especulación ha volado más rápido que la pólvora. Pero lo que ha surgido en las últimas semanas va mucho más allá de un simple rumor o una nueva pareja mediática. Estamos hablando de implicaciones, de situaciones complejas y, como dice el título, una verdad que nadie vio venir. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Ceyhan, conocido por siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado en cuanto a su vida personal. Esla, por su parte, también una figura pública destacada ha tenido sus momentos de exposición mediática, pero rara vez se ha visto envuelta en situaciones que generen este nivel de intriga. La combinación de estos dos nombres y la forma en que han aparecido juntos ha sido el detonante perfecto para la curiosidad del público. Lo que comenzó como una serie de avistamientos casuales, o al menos eso parecía, pronto escaló a rumores más serios. Se hablaba de complicidad, de gestos que indicaban algo más que una simple amistad. Y aquí es donde las cosas empiezan a complicarse. Porque a medida que los paparazzi y los medios de comunicación profundizaban, empezaron a emerger detalles que no encajaban con la narrativa inicial. No se trataba solo de una pareja naciendo, sino de una red de circunstancias que envolvían a ambos de maneras inesperadas. La primera pista de que algo más grande estaba en juego surgió cuando se empezó a hablar de ciertos proyectos o negocios en los que ambos podrían estar involucrados, o que al menos los unían de alguna forma indirecta. Al principio se descartó como mera coincidencia, pero la persistencia de estas menciones y los análisis de algunos observadores más agudos comenzaron a tejer un patrón. ¿Podría ser que su relación fuera, en parte, una estrategia? ¿O estaban realmente enamorados y las oportunidades de colaboración surgieron de forma orgánica? La verdad, como veremos, es más compleja. Aquí es donde entra la parte de los líos. Resulta que no todo es color de rosa. Se han descubierto ciertas controversias relacionadas con las actividades empresariales de Ceyhan, específicamente en. Y lo sorprendente, y aquí viene la gran revelación, es que Esla, de una forma u otra, parece estar vinculada a estas situaciones. No de manera directa, claro está, no la verán firmando los contratos turbios, pero su nombre aparece en conexiones, en reuniones, en sociedades que vistas en retrospectiva, levantan muchas cejas. ¿Cómo es posible? Pues parece que Esla, conocida por su imagen limpia y su enfoque se ha encontrado, quizás sin saberlo del todo al principio, en medio de un entramado financiero y empresarial bastante delicado. Los rumores sugieren que Ceyhan podría haber utilizado su conexión con Esla, ya sea de forma consciente o por descuido, para dar cierta legitimidad o visibilidad a sus operaciones. Piensen en ello, asociación con una figura tan querida y respetada como Esla podría suavizar muchas aristas. Y aquí es donde el público se divide. Por un lado están quienes defienden a Esla, argumentando que es una víctima de las circunstancias, que ha sido engañada o manipulada por Ceyhan. Creen que su inocencia se ve manchada por esta asociación involuntaria. Por otro lado, hay quienes son más escépticos, y se preguntan si Esla tenía realmente conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Hasta qué punto es posible ser ajeno a las actividades de alguien con quien se comparte una relación tan cercana? Lo que sí es innegable es que esta situación ha generado un torbellino mediático. Las redes sociales han explotado con teorías, debates y juicios. Los fans de ambos están en vilo, tratando de entender qué está pasando realmente. Y los medios, por supuesto, están haciendo su agosto con cada nuevo dato, cada foto filtrada, cada declaración ambigua. La clave de todo esto, y aquí es donde reside la verdad que no esperas, es que la relación entre Ceyhan y Esla no es, o al menos no parece ser, la típica historia de amor de celebridades que todos imaginábamos.
Parece haber un componente mucho más estratégico y francamente preocupante detrás de todo. Se está hablando de que Ceylan podría haber estado utilizando a Esla, o al menos su imagen y reputación, para sus propios fines empresariales. Y Esla, a su vez, podría estar atrapada en una red de la que le resulta muy difícil salir, o incluso, de la que no es del todo consciente de la profundidad. Hay quienes sugieren que Esla podría haber accedido a participar en ciertos eventos o a firmar ciertos documentos sin conocer las implicaciones legales o éticas detrás de ellos. Quizás fue presentada como una aliada o inversora en proyectos que a ojos del público parecían inofensivos o incluso prometedores, pero que en realidad escondían prácticas cuestionables. Y esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre las relaciones públicas y cómo la imagen de una persona puede ser utilizada en el mundo de los negocios. En un mundo donde la reputación lo es todo, ser asociado con una figura popular puede abrir muchas puertas. Pero, ¿a qué costo? La situación de Esla pone de manifiesto los peligros de mezclar la vida personal con asuntos empresariales complejos, especialmente si la otra parte no es completamente transparente. Los detalles específicos de los líos en los que se encuentran son aún un poco confusos, y es ahí donde radica parte del misterio. Se habla de posibles investigaciones, de demandas que podrían estar en el horizonte, de acuerdos secretos que están saliendo a la luz poco a poco. Lo cierto es que la credibilidad de ambos, pero especialmente la de Ceylan, se está viendo seriamente comprometida. Y Esla, a pesar de su esfuerzo por mantener una distancia prudencial de las controversias, se ve arrastrada por la corriente. Hemos visto cómo en los últimos días, los equipos de relaciones públicas de ambos han intentado controlar la narrativa. Se emiten comunicados vagos, se dan entrevistas evasivas, pero la presión mediática es inmensa. Y cada vez que intentan apagar un fuego parece que surgen dos más. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo terminó Esla en esta situación? ¿Fue ingenuidad, un error de juicio o algo más calculado? Las respuestas no son fáciles de encontrar, y es probable que la verdad completa tarde en salir a la luz, si es que alguna vez lo hace del todo. Lo que está claro es que la aparente relación romántica entre Ceylan y Esla ha abierto una caja de Pandora de secretos y controversias que va mucho más allá de lo que nadie imaginó. En resumen, lo que comenzó como una posible historia de amor entre dos figuras públicas se ha transformado en una trama compleja llena de implicaciones empresariales y posibles irregularidades. La reputación de ambos está en juego, y el público se queda a la espera de nuevas revelaciones que arrojen más luz sobre esta intrigante situación. La verdad, como dijimos al principio, es algo que realmente no esperábamos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre Ceylan y Esla. Espero que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo. Hemos intentado desgranar los aspectos más importantes de esta historia que ha capturado la atención de tantos. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final y por haber compartido este tiempo conmigo. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las historias más relevantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Esla es una víctima? ¿Creen que Ceylan actuó de forma deliberada? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me interesa mucho leer sus perspectivas. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.